En este video les quiero contar cómo realizar un buen diagnóstico. Les quiero transmitir todo lo que yo aprendí a lo largo de las especialidades que hice, lo que aprendí a través de mis maestros, que fue extremadamente importante y que les estoy eternamente agradecido, todo lo que yo leí hasta el momento, ¿tá? Y les quiero contar principalmente cómo está organizado mi cabeza. Bien, la situación que tenemos más frecuentemente es que el paciente llega con una queja, que es la queja principal, ¿sí? Lo que lo trae a la consulta. A partir de esa queja, nosotros realizamos una anamnesis. La anamnesis es dirigida a esa queja. Luego de la anamnesis, nosotros realizamos la exploración física. La exploración física, también exploración física dirigida a esa queja, generalmente. Luego de la exploración física, hay veces que nosotros ya estamos frente al diagnóstico. Muchas veces es simple, pero hay veces que necesitamos solicitar estudios complementarios. Estudios complementarios. Y finalmente, nosotros llegamos al diagnóstico. Ahora, nosotros tenemos que saber que para cada queja existe una forma de realizar una anamnesis y una exploración física, y existen estudios complementarios específicos. No vamos a salir preguntando todo a todos los pacientes, ni haciendo una exploración física ultra mega completa en todos los pacientes. A depender de la situación, es muy diferente si nosotros estamos en la emergencia o en un consultorio externo, en el ambulatorio donde tenemos más tiempo. En fin, nos tenemos que adaptar al medio en donde nos encontramos, ¿sí? Ahora, yo les dije, cada queja tiene su forma de realizar una anamnesis. Por ejemplo, la disnea tiene su forma de realizar una anamnesis. Es una disnea de esfuerzo, es una disnea que aparece en reposo, es una disnea que aparece cuando está durmiendo, ¿tá? La tos, por ejemplo, la tos es una tos con o sin expectoración, ¿estamos? Con o sin dolor torácico, en fin. Ahora, les voy a hablar de manera genérica, aquí, un poco sobre la anamnesis de la queja principal. ¿Estamos? Como yo les dije anteriormente, todo depende a dónde nos encontramos. Si nosotros estamos en una emergencia, generalmente las quejas son agudas. Si nosotros nos encontramos en el consultorio, generalmente las quejas son crónicas. Crónicas. ¿Sí? Ahora, sabemos que esto muchas veces no ocurre. Muchas veces el paciente en la emergencia va con quejas crónicas y tenemos que saber identificarlas, ¿tá? ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? No existe un número que yo les pueda decir, ¿tá? No existe, es de manera arbitraria. Generalmente las quejas crónicas son aquellas... las enfermedades crónicas, perdón, son aquellas enfermedades que generalmente no tienen una cura, pero se las puede manejar, como por ejemplo la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, ¿sí? Se dice que es crónico de manera arbitraria, ¿sí? Esto no es matemático. Cada enfermedad tiene su forma de definir agudo o crónico, pero generalmente las enfermedades crónicas son aquellas que duran más de 3 a 6 meses, ¿sí? Más de 3 o 6 meses. Por otro lado, las enfermedades agudas son las que generalmente tienen cura o son autolimitadas, para diferenciar de las crónicas que generalmente no tienen cura o no son autolimitadas, ¿sí? Generalmente, ¿tá? Generalmente. Las agudas generalmente duran menos de 3 meses, ¿sí? Menos de 3 a 6 meses. A depender de la enfermedad, ¿estamos? Ahora, ¿cómo yo organizo la cabeza? ¿Qué yo pienso cuando un paciente tiene una queja, si es aguda y crónica? Una buena forma de razonar el diagnóstico es acordándose de la clasificación de las patologías según su origen, ¿sí? Nosotros sabemos que las patologías pueden ser congénitas, metabólicas, infecciosas, inflamatorias, autoinmunes, neoplásicas, infecciosas,
hemodinámicas, traumáticas, degenerativas, etc. Entonces, acordándose de esto, uno puede razonar de la siguiente manera. Si un paciente viene a la emergencia con una queja aguda, súbita, bueno, generalmente es una patología o hemodinámica o metabólica, por ejemplo, una alteración de los electrolitos, una alteración de la glucemia, ¿sí? Hemodinámicas me refiero a un ABC, infarto, cualquier cosa que produzca hipotensión, ¿sí? Cuando la forma de presentación de la queja sea súbita, aguda. Ahora, cuando es una queja crónica o también las llamadas quejas insidiosas, aquellas que ocurren lentamente a lo largo del tiempo, podríamos estar ante una neoplasia, ante una patología autoinmune, ante una patología degenerativa, ¿sí? Cuando se presenta de manera aguda, súbita, también obviamente tenemos que acordarnos de las patologías traumáticas. Existe una mnemotecnia, se los pongo acá, ¿sí? Existe una mnemotecnia llamada Midnight, que no engloba todas esas que yo les puse allá, pero la M es de metabólica, la I es de infeccioso, la D es de degenerativo, la N es de neoplásico, la I es de inflamatorio autoinmune y la T es de traumático, ¿sí? No engloba todo, yo prefiero acordarme una por una así. Bien, ahora, otra forma de entender, de razonar a las enfermedades es de la siguiente manera que les voy a mostrar ahora. Vamos a ver la siguiente situación. Vamos a imaginar que tenemos un paciente que se queja por tos. Tos es la queja principal. Él dice que esa tos es una tos con expectoración, a veces con sangre, o sea, hemoptisis. Como síntomas acompañantes, él tiene falta de energía, astenia, paciente le cuesta comenzar sus actividades, o sea, está adinámico. Además, el paciente tiene pérdida de peso, adelgazamiento, ¿sí? Además de eso, el paciente tiene sensación de fiebre, sudoración nocturna. En la exploración física, nosotros vemos que el paciente realmente está adelgazado, está con bajo peso. Nosotros vemos en la ropa le queda grande, ¿sí? Un signo indirecto de que el paciente adelgazó, ¿sí? Además de esto, vemos que el paciente está hipocorado, ¿tá? El paciente tiene un soplo tubario o soplo tubárico en el ápice del pulmón derecho. ¿Estamos? Bien, yo sé que ustedes están pensando automáticamente en una patología. ¿En cuál? Están pensando en tuberculosis, ¿no es cierto? Bien, yo también pensé en tuberculosis en este paciente y probablemente tenga tuberculosis. Pero a partir de este ejemplo yo les quiero transmitir una línea de pensamiento, de razonamiento clínico que es extremadamente importante para la vida práctica de ustedes, ¿sí? Nosotros podemos encarar a este paciente de dos formas en nuestra cabeza. Podemos razonarlo de dos formas. Un razonamiento etiológico o un razonamiento sindromático o sindrómico, sindromático o sindrómico, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que ir por este camino acá. Nosotros siempre tenemos que encarar al paciente de una manera sindrómica, ¿sí? Síndrome de insuficiencia cardíaca, síndrome de dolor abdominal o de abdomen agudo, síndrome de, en este caso, síndrome de impregnación o emanciación o de consunción, ¿sí? Como ustedes quieran llamarlos, nosotros lo llamamos de síndrome de impregnación. ¿Recuerdan aquel síndrome formado por las 4A? Astenia o adinamia, anemia, adelgazamiento,
y anorexia, ¿sí? O anorexia, ¿estamos? ¿Por qué es importante encararlo de esta forma? Porque evita el error médico. El error médico es una de las principales causas de daño provocado al paciente. Nosotros tenemos que tratar de encararlos de esta forma porque este paciente, sí, de hecho, tal vez tenga tuberculosis, dependiendo del contexto clínico y epidemiológico en el que nos encontramos, ¿tá? Pero podría tener otra cosa. Podría ser una neoplasia, podría ser una sarcoidosis, podría ser una vasculitis. No sabemos, ¿está? No sabemos todavía, podría ser un linfoma, ¿estamos? Bien, ahora, razonarlo desde el punto de vista etiológico, que yo les pongo así, que tenemos que tratar de evitarlo. Muchas veces, si nosotros categorizamos a este paciente con una etiología desde el comienzo, es muy difícil sacar esa información clínica del paciente después. Muchas veces nosotros escribimos en la historia clínica que el paciente tiene esa patología sin haberla confirmado, sin haberlo confirmado. Y eso le queda como un tatuaje permanente al paciente. Si por algún motivo después nosotros perdemos el contacto con ese paciente ya se va hacia otro médico ya con ese diagnóstico tatuado en su historia clínica. Y muchas veces el médico que lo atiende ya compra ese diagnóstico. Entonces tenemos que tratar de evitar clasificar como una etiología. Y además por el simple motivo de que muchas veces nos vamos a equivocar. De esta forma, sindrómicamente, nosotros vamos a ampliar nuestros horizontes diagnósticos y ya les voy a mostrar enseguida, vamos a cortar todas las patologías menos probables y vamos a llegar al diagnóstico etiológico con mucha más seguridad. ¿Sí? Bien. Existe un antiguo postulado allá del siglo XII, XIII, llamado navaja de Occam. Navaja de Occam. ¿Ah? La navaja de Occam se la utilizó en la física, en la matemática, en la astronomía, en las ciencias biológicas y cómo nosotros la aplicamos a la medicina, ¿sí? ¿Qué dice este postulado? Dice que para explicar un fenómeno nosotros debemos elegir aquella explicación que tenga la menor cantidad de hipótesis posibles, ¿sí? Dicho de otra forma, lo más simple generalmente es verdadero. La navaja, si nosotros pensamos como un cuchillo, como una navaja, es una herramienta filosófica que corta todas las hipótesis hasta dejar solamente con una hipótesis y esa debe ser la más simple. ¿Estamos? Por ejemplo, para aplicarlo a nuestro paciente tenía tos, hemoptisis, fiebre, pérdida de peso. Existen dos formas de ver que podríamos entender a este paciente, según la navaja de Occam. Una, buscando solamente una explicación, algo que englobe todos los síntomas, que es generalmente lo más simple, lo verdadero, ¿tá? Por ejemplo, explicándolo con la tuberculosis. Todos los síntomas estos son causados por tuberculosis. Ahora, la forma contraria de entender a esto es la que está mal. Por ejemplo, tratar de explicar cada uno de los síntomas con una enfermedad diferente. Por ejemplo, que la tos, acá le pongo así, varias enfermedades. Por ejemplo, la tos es explicada por gripe, la hemoptisis es explicada por cáncer, la pérdida de peso es explicado porque tiene anorexia nerviosa. En fin, le estoy diciendo cualquier cosa para que ustedes entiendan mi punto. ¿Estamos? Esto está mal. Nosotros no tenemos que tratar de explicar cada síntoma para una enfermedad diferente. Esto no ocurre en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, todos los síntomas pueden ser explicados con una sola enfermedad. ¿Estamos? Entonces, a partir de la queja, hacemos la anamnesis, la exploración física, encuadramos a ese paciente dentro de un síndrome.
Y después pensamos cuál patología dentro de ese síndrome podría explicar todos los signos y síntomas del paciente. Esa es una manera muy buena de razonar a partir de la navaja de Occam. Ahora, eso era el siglo XII y XIII. Nosotros sabemos que hoy en día la medicina avanzó muchísimo y en muchos casos el paciente viene con una forma de presentación típica de una enfermedad común, pero muchas veces estamos frente a formas de presentaciones atípicas de las enfermedades o formas oscuras de presentación. ¿Cómo hacemos para diagnosticar esas patologías? ¿Tá? Podemos aplicar la navaja de Occam. Vamos a tratar, ¿sí? Nosotros sabemos que la naturaleza es económica. Generalmente la explicación más simple es verdadera. La naturaleza, nuestra cabeza, mejor dicho, tiene que tratar de explicar todos los signos y síntomas solamente con una patología. ¿Estamos? Pero hoy en día, con el aumento de la esperanza de vida, que el paciente vive hasta los 90, muchas veces 95, incluso a veces hasta los 100 años, el paciente a medida que va creciendo va envejeciendo y va teniendo varias enfermedades al mismo tiempo. Infarto, insuficiencia cardíaca, problemas renales, problemas hepáticos, toma un montón de medicaciones. Entonces, muchas veces, todos los signos y síntomas del paciente son explicados por varias condiciones. Nosotros tenemos que tener eso en cuenta y para eso obviamente tenemos que estudiar muchísimo, tenemos que conocer a nuestro paciente, tenemos que acompañarlo a lo largo del tiempo, tenemos que ayudarnos con estudios complementarios cuando sea necesario. Bien, vamos a continuar con algunos dichos que existen en medicina que me parecen súper interesantes que ayudan al razonamiento clínico, que son los animales en el razonamiento clínico. ¿Tá? Y ustedes tienen que tener en mente que muchas veces las enfermedades se pueden presentar ante nosotros de forma típica o de forma atípica, de forma con manifestaciones menos frecuentes. ¿Estamos? Por ejemplo, una tuberculosis muchas veces se puede manifestar solamente como una pérdida de peso, sin tos, ¿sí? Eso existe. Ahora, nosotros en nuestra cabeza tenemos que siempre pensar en manifestaciones raras de enfermedades comunes antes que pensar en manifestaciones comunes de enfermedades raras. De nuevo, es mucho más frecuente encontrarnos con manifestaciones raras de enfermedades comunes antes que encontrarnos con manifestaciones comunes de enfermedades raras. ¿Por qué? Porque las enfermedades raras, son menos frecuentes. Por ejemplo, es mucho más frecuente encontrarnos con un paciente que está adelgazando y sea tuberculosis, a que ese adelgazamiento sea, por ejemplo, una vasculitis. El adelgazamiento es una forma de presentación común de las vasculitis, ¿sí? Pero la vasculitis es rara. Entonces tenemos que pensar primero en otras enfermedades, por más que su forma de presentación sea rara. ¿Se entiende más o menos lo que quise decir? Bien, existe otro precepto en la medicina que todos conocen, ¿sí? Que uno está cansado ya de escuchar, que dice, si escuchas cascos, pensá en caballos y no en cebras. Si escuchas cascos, pensá en caballos y no en cebras. Ahora, a partir de estos animales, caballos y cebras, yo les quiero contar cómo yo organizo mi cabeza con los animales de la medicina. ¿Tá? Voy a borrar un poquito acá. Y esto que está acá es muy interesante, ¿sí? La mayoría de las enfermedades son caballos. Keep it simple. No multipliques los problemas. Usa la navaja de Occam para cortar todas las hipótesis más difíciles, siempre razonando de manera lógica. ¿Tá? Usa la navaja de Occam y elegí la hipótesis más simple, que explique todos los síntomas del paciente con una sola patología. ¿Tá? Ahora, existen otras enfermedades
Les pongo acá, la mayoría son caballos. Algunas enfermedades son cebras. ¿Sí? Algunas enfermedades son cebras, o sea, son enfermedades raras. Existen las enfermedades raras. ¿Cuándo vamos a pensar en enfermedades raras? Cuando la enfermedad más común sea menos probable. ¿Estamos? O porque la descartamos. Por ejemplo, un paciente que se presentó como una tuberculosis, le hicimos una radiografía, no tenía nada, le hicimos un análisis del esputo y no tenía nada, le hicimos una tomografía y mostró un padrón intersticial, adenopatías, pero no era tuberculosis, terminó siendo un linfoma o una sarcoidosis, ¿sí? Bien, existen enfermedades que son más raras y tenemos que también tenerlas en cuenta. Siempre tenemos que tener las enfermedades raras dando vuelta como satélites alrededor de la enfermedad. Y con la navaja de Occam nosotros vamos a cortar esas enfermedades pensando siempre en la más frecuente, porque realmente, y disculpen que sea tan insistente, son más frecuentes, ¿sí? Ahora, otras enfermedades son monos. ¿Qué quiere decir que otras enfermedades son monos? Los monos son animales muy inteligentes, ¿sí? Y pueden imitar a otros animales. ¿Qué quiere decir que algunas enfermedades son monos? Por ejemplo, de nuevo el mismo ejemplo, una tuberculosis puede ser imitada por sarcoidosis, puede ser imitada por cáncer, puede ser imitada por micosis, puede ser imitado por linfomas. Bien, todas estas enfermedades serían los monos de la tuberculosis y a la vez la tuberculosis es los monos de estas enfermedades, porque se imitan, se confunden una con otras. ¿Estamos? Seguimos con los animales. Existen otras enfermedades que son camaleones. ¿Qué quiere decir que son camaleones? Que se presentan de diferentes formas. El camaleón es un animal que cambia de colores, tiene varios colores. Por ejemplo, una enfermedad que se manifiesta de diferentes formas, les pongo acá el hipotiroidismo. Ustedes saben que el hipotiroidismo en el paciente más viejo, más anciano, se puede presentar solamente con una depresión. ¿Sí? Es una forma de presentación del hipotiroidismo en el anciano, que es el famoso hipotiroidismo apático. Se presenta solamente con una depresión. O por ejemplo, la anemia, ¿sí? El síndrome anémico, se puede presentar solamente con caída del pelo, alteraciones en las uñas. ¿Tá? Entonces tenemos que tener en cuenta que algunas enfermedades o algunos síndromes o algunas entidades médicas, como ustedes la quieran llamar, se pueden presentar como si fuera un camaleón. Siempre pensar en eso también. ¿Estamos? Ahora, finalmente, existen otras enfermedades que son unicornios. ¿Cuáles son las enfermedades unicornios? Aquellas que son tan, pero tan raras, ¿sí? Que incluso se duda de su existencia. Se duda de su existencia. ¿Estamos? Son muy raras, ¿sí? Nosotros sabemos que cada año se descubren nuevas enfermedades. No porque nosotros no la conozcamos, no quiere decir que no exista. Eso es muy importante, ¿sí? Existen enfermedades unicornios. Mucha gente las duda, ¿tá? Pero de que las hay, las hay. Y yo les voy a contar un caso que yo tuve hace poco, que incluso la vamos a publicar. Un paciente que se presentó en nuestro servicio, que el único de 40 y pocos años, que el único antecedente que tenía era una hiperplasia benigna de próstata que necesitaba sondarse. Se estuvo sondando durante varios meses hasta conseguir la cirugía, que es la resección transuretral de próstata. Al principio tomaba solamente medicación para la hiperplasia prostática, no tenía hipertensión, nunca había infartado, no tenía diabetes, no tenía nada, ¿sí? El paciente se interna, se le hacen exámenes de rutina que mostró
una función renal normal, electrolitos normal, no tenía anemia, no tenía nada, estaba todo bien, ¿sí? El paciente se interna de manera electiva y al otro día se procede a hacer la resección transuretral de próstata. Cuando el paciente se opera, a las 6-8 horas de la operación nos llaman al servicio de nefrología porque el paciente no estaba orinando. ¿Qué es lo primero que yo pensé cuando fui a ver ese pedido de consultoría? Que era un caballo, ¿sí? Un paciente se hizo una resección transuretral de próstata. Probablemente si nosotros tenemos acá si nosotros tenemos acá los riñones, los uréteres, la vejiga, la próstata y la uretra acá. Cuando se hace la resección transuretral de próstata, muchas veces sangra y se producen coágulos y se obstruye acá, ¿sí? Se obstruye. Y el paciente queda anúrico. Esto le genera anuria. La famosa insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, mejor dicho, postrenal. Postrenal, ¿tá? Fue lo primero que yo pensé, que era un caballo. Ahora, exploración física, anamnesis sin dolor abdominal, exploración física sin vejigoma, ecografía hecha al pie de la cama confirmó que no tenía vejigoma, o sea, el paciente no estaba obstruido, ¿sí? Al preguntar al paciente qué síntomas tenía náuseas, había vomitado una vez. Miramos los registros de la anestesia, no tuvo ninguna alteración durante el procedimiento, no se utilizaron drogas vasoactivas, no tuvo sangrado excesivo, no estaba hipotenso en ningún momento. En fin, no quedó muy claro por qué tenía una anuria ese paciente. Anúrico, completamente anúrico. Lo segundo que nosotros pensamos, todavía dentro de los caballos, pero ya yéndonos para las cebras, no tanto en la cebra, más en los caballos, digamos, porque es relativamente frecuente, que se había utilizado agua destilada acá para lavar, digamos, los coágulos que quedan, se había utilizado agua destilada y el agua destilada se había absorbido al organismo y había generado disminución de la osmolaridad, y esto generó hemólisis. Y la hemólisis terminó provocando una injuria renal aguda, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? El agua destilada se absorbe, baja la osmolaridad, los eritrocitos se rompen, genera hemólisis y genera daño renal agudo, de etiología renal en este caso, no posrenal, renal, obstruyendo los túbulos renales y genera anuria, ¿sí? Ahora, el hemograma que se había hecho en ese momento no mostraba hemodiluición, bilirrubinas estaban normal, los electrolitos estaban normal, ¿tá? No tenía hemólisis ese paciente. Seguimos investigando un montón de otras causas. Queríamos ver si el paciente no hizo una trombosis renal aguda de la arteria o las venas renales que provocó una anuria, aunque el paciente no tenía dolor lumbar, pero el ecodoppler que hicimos al pie de la cama no tenía signos de alteración de los flujos. En fin, empezamos a pensar un montón de cosas, ¿tá? Descartamos todos los caballos, descartamos todas las cebras, pensamos si no tenía alguna cosa imitando, que sea un mono, por ejemplo, o si era una forma de presentación más rara de la misma enfermedad. Nos quedaban solo los unicornios. Este paciente, después de que nosotros excluimos todas las otras posibilidades, ¿sí? Cuando le hicimos un ecodoppler, las arterias intrarrenales, ¿sí?, mostraban un índice de resistencia aumentado. El índice de resistencia no es una clase de nefrología esto, ¿tá? Pero en fin, las arteriolas intrarrenales estaban todas vasocontraídas, ¿sí?, cuando le hicimos el ecodoppler. La resistencia arteriolar era muy elevada, ¿tá? Y nosotros pensamos, ¿por qué podría tener los dos riñones con las arteriolas súper contraídas? Revisando la literatura, nosotros encontramos que existe una condición llamada de anuria refleja. Anuria refleja. Pueden buscarlo en internet, ¿sí? La anuria refleja se produce, existen pocos casos descritos en la literatura, ¿sí? Es tan rara la enfermedad que mucha gente duda de su existencia, ¿tá? Pero nosotros la vamos a publicar
la vamos a publicar porque excluimos todo lo otro, ¿sí? Con prácticamente todos los médicos del hospital, con un montón de exámenes complementarios, y lo único que encontramos es el aumento del índice de resistencia alterado. ¿Estamos? En respuesta a la irritación de la vía urinaria generada por la resección transuretral, se produjo un reflejo nervioso entre la vía urinaria y las arteriolas renales, ¿sí? Provocando una vasoconstricción intensa bilateral que llevó a anuria al paciente. Ese paciente continuó anúrico por 2-3 días, tuvo que entrar en diálisis y después se resolvió espontáneamente, volvió a orinar después de una semana sin hacer ninguna medida específica. Cuando el paciente volvió a orinar, repetimos el ecodoppler y la cintilografía que le habíamos hecho, y los índices de resistencia de las arteriolas y la función glomerular volvió a la normalidad. ¿Tá? La anuria refleja es un ejemplo de unicornio. ¿Estamos? Bien, espero que el video les haya gustado. Esta es una de las formas que yo aprendí para hacer un razonamiento clínico, para llegar a un diagnóstico y evitar provocar daño al paciente. Recuerda siempre de estudiar todos los días. Yo soy un estudiante eterno, el médico es un eterno estudiante de medicina, ¿sí? Recuerda de hacerlo siempre simple. La explicación más simple, más frecuente, generalmente la más frecuente, valga la redundancia. Keep it simple. Y recuerda siempre que primero no hacer daño. Un beso grande. Nos vemos muy pronto con más material.